pues en una Mac para poderlo subir a YouTube, porque el grabado en vivo no lo voy a poder subir a YouTube, necesito grabarlo y luego subirlo a YouTube. Miren, hoy quiero compartirles un documento que habla sobre el liderazgo directivo. Ninguna nueva escuela mexicana va a funcionar si seguimos haciendo las mismas prácticas. Ninguna nueva escuela mexicana va a funcionar si seguimos haciendo las mismas prácticas. Hablo en general, docentes, directivos, inspectores, supervisores, jefes de sector, jefes de región, directores de nivel, secretarios de educación como autoridades educativas locales o secretarios de educación a nivel nacional o ministros de educación si son de otros países. Entonces, les quiero compartir que hay un documento que se llama Liderazgo Directivo. Este documento salió en octubre del 2019. Dice, este libro está pensado para que tenga la mayor difusión posible y que de esta forma contribuya al conocimiento y al intercambio de ideas. Se autoriza su reproducción siempre que se cite la fuente y se realice sin ánimo de lucro. Por eso lo estamos haciendo. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI, en Bravo Murillo número 38, 28015, Madrid, España. http://www.oei.es, octubre del 2019. Octubre del 2019. Esa es la fuente que estamos tomando para compartirles la información del texto que salió en octubre de 2019 sobre el liderazgo directivo. Entonces, nos dice el texto, este es un abstract del documento original, Nos dice el texto que toda la información está planteada o está retomada desde el informe Miradas del 2017. En ese informe Miradas del 2017 se establecieron líneas de acción sobre el liderazgo directivo para todos los países de Iberoamérica, para los 23 países de Iberoamérica. Dice, el liderazgo escolar en el marco de los principios de inclusión, interculturalidad, corresponsabilidad y sostenibilidad en la educación. Ese es el mandato de las metas educativas 2021 para darles continuidad en la Agenda Mundial 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta el 2030, con esos 17 objetivos. Entonces, este documento de liderazgo directivo sale en octubre del 2019 y se da a conocer en todos los países de Iberoamérica. Si alguien ya lo conoce, qué bueno. Si no lo conocen, aquí está el documento. Ustedes pueden buscar en Google esta es la portada, liderazgo directivo, es de la OEI. Pueden buscarlo, pueden bajarlo, pueden leerlo, pueden compartir sus ideas, retomar lo más importante. Pero en este documento nos está hablando de 3 tipos de liderazgo que debe de ejercer cualquier director de una escuela. Liderazgo pedagógico, liderazgo inclusivo y liderazgo distribuido. 3 tipos de liderazgo, lo repito, liderazgo pedagógico, liderazgo inclusivo y liderazgo distribuido, porque todos esos tipos de liderazgo van en el marco de los principios de la inclusión, de la interculturalidad, de la corresponsabilidad y de la sostenibilidad en educación. Nos dice en la introducción que en el 7º informe de la OEI, que se llama Miradas
sobre la educación en Iberoamérica del 2017 se dedicó de manera íntegra al análisis del liderazgo de los directores y directoras escolares en Iberoamérica, abordando en su desarrollo diversos aspectos relativos a la dirección educativa, entre los cuales está la identificación y difusión de buenas prácticas directivas. Nos dice que sobre los capítulos en que viene distribuido el documento, dice los 2 primeros capítulos acometen la revisión sobre liderazgo escolar, el tercero se centra en los procesos de selección, formación y desarrollo profesional de los directores y directoras de la región. Fíjense, el tercer capítulo habla de los procesos de selección, formación y desarrollo profesional de los directores y directoras de la región, de las escuelas de la región. El cuarto se destina a la evaluación del desempeño de los directores y directoras, mientras que es en el quinto capítulo donde se sintetiza la revisión sobre el concepto de buenas prácticas de esta materia. Y al final del documento, viene un tipo de evaluación o autoevaluación y los aspectos más importantes de cada uno de los liderazgos. Usted va a encontrar ahí liderazgo pedagógico, cuáles son los aspectos que se evalúan. Liderazgo inclusivo, cuáles son los aspectos que se evalúan. Liderazgo distribuido, cuáles son los aspectos que se evalúan. Cada director podrá acceder a ese documento, podrá imprimir esa autoevaluación y podrá registrarlo. Nos dice el documento que el modelo de liderazgo directivo se basa en una postura basada en la importancia de contextualizar las políticas de liderazgo escolar de acuerdo con las condiciones en que opera la escuela. Otra postura es la de aquellos autores que caracterizan los modelos independientemente del contexto. Es el caso del movimiento por la eficacia de la escuela cuando se refiere al liderazgo instructivo. El modelo de liderazgo siempre estará influenciado y condicionado por el contexto inmediato de la escuela, los principios de orden superior que orientan las políticas y la acción de los líderes escolares pueden y deben tener un carácter universal. Hay principios de orden superior. Esos principios de orden superior emanan de la Declaración de los Derechos Humanos. Y esos derechos humanos inspiran las metas educativas del 2021 de la OEI. Esos derechos humanos inspiran los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda Mundial 2030 de las Naciones Unidas. Los 17 objetivos de desarrollo sostenibles están inspirados en la Declaración de los Derechos Humanos. Nos dice que los objetivos o los principios que fundamentan los fines de la educación, ahí van. Para empezar, nos habla de los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio son 8 objetivos del milenio y eran del 2000 al 2015. Después de los objetivos del milenio, viene ahí las metas objetivas 2021, del 2010 al 2021, y luego vienen la Agenda Mundial 2030. Esos documentos pues fundamentan los principios o los fines de la educación. Nos dice que los grandes principios de la educación son la inclusión, la interculturalidad, la corresponsabilidad, la sostenibilidad. Son 4 grandes principios de la educación. Lo repito, inclusión, interculturalidad, corresponsabilidad y sostenibilidad. En la inclusión nos dice que hay que lograr que más alumnos o alumnas estudien durante más tiempo con una oferta de calidad reconocida, equitativa e inclusiva y en la que participe la gran mayoría de las instituciones y sectores de la sociedad. En la interculturalidad, las prácticas que han sido consideradas como buenas poseen un enfoque amplio que facilita una extrapolación a otros contextos disciplinares, culturales y geográficos. Ya en 2 ciclos escolares anteriores ya se habló
de compartir las buenas prácticas en los consejos técnicos entre escuelas o entre niveles. Corresponsabilidad nos dice que la educación de calidad con igualdad de oportunidades para todas las personas solo puede conseguirse entre todos. Y ahí es donde entra la corresponsabilidad. Como liderazgo distribuido, no puede hacerse efectivo ese liderazgo sin que haya figuras en la comunidad escolar dispuestas a compartir ciertos niveles de responsabilidad. Se trata de enfocar el liderazgo como una actividad colaborativa y ese liderazgo distribuido tiene que ser compartido por el director o directora de algunos docentes o con algunos docentes. El principio de sostenibilidad nos dice que la UNESCO identifica entre los aspectos esenciales que debe cumplir una experiencia para considerarse como buena práctica la sostenibilidad. Ese es un principio importante para considerar una buena práctica dentro de una escuela. En la Agenda 2030, el desarrollo sustentable es definido, aquí dice sustentable, no sostenido, es definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las habilidades y las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Fíjense, lo voy a repetir, maestros. Dice, en la Agenda Mundial 2030 sobre el objetivo del desarrollo sostenible, planteadas en el 2015, nos dice que el desarrollo sustentable es definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las habilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Los principios de inclusión, interculturalidad, corresponsabilidad y sostenibilidad guardan estrecha relación entre sí y se complementan y refuerzan mutuamente. Este es el documento y nos habla de los 4 grandes principios de la educación. Vamos a seguirle. Ya nos habla como liderazgo pedagógico, inclusivo y distribuido. Y en ese liderazgo pedagógico, inclusivo y distribuido, nos dice, aquí lo tengo. Hablando de liderazgo pedagógico, inclusivo y distribuido, nos dice sobre el pedagógico, siendo el objetivo del pedagógico mejorar la calidad de la educación y los aprendizajes del alumnado a través del fortalecimiento institucional de los centros y de la comunidad escolar. Nos habla de 8 dimensiones que tiene el liderazgo pedagógico. Fíjense, definir la visión, valores y dirección, construyendo confianza, mejorar las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje, reestructurar la organización, rediseñar roles y responsabilidades, mejorar la enseñanza y el aprendizaje, rediseñar y enriquecer el currículum, mejorar la calidad del profesorado, construir relaciones dentro de la comunidad escolar y construir relaciones fuera de la comunidad escolar. Son 8 dimensiones claves para el liderazgo pedagógico. No se las voy a leer todas. Hay que buscar el libro y hay que subrayar lo más importante. Si alguien lo requiere el documento, yo hice un abstract de todo el documento en Word, y es lo que estoy planteándoles ahorita, es lo que les estoy compartiendo. Después viene una serie de conclusiones que se hizo en el informe Miradas del 2017. Y viene en la página 60, 61 y 84 a 85 de ese informe Miradas. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 10 o 12 conclusiones. No las voy a leer. Nos vamos a ir al liderazgo inclusivo o ético y para la justicia social. Aquí nos dice sobre el liderazgo inclusivo, habla sobre el interés y el trabajo por el bien común, por el colectivo, el trabajo para que todos y cada uno de los estudiantes aprendan el fomento por la equidad, por la participación, el respeto por el valor y la dignidad de los individuos y sus tradiciones culturales y la lucha por una sociedad diferente. En el liderazgo inclusivo nos habla de algunas prácticas de los líderes que deben fomentar y deben lograr en las escuelas y hay que trabajarlas.
para la justicia social. Y esas prácticas de los líderes, fíjense, esas prácticas de los líderes, dice A, B, C, D, E, F, G, también son 8 prácticas de los líderes. Así como hay 8 dimensiones en el líder pedagógico, hay 8 prácticas de los líderes inclusivos. Esas 8 prácticas son identificar y articular una visión de la escuela centrada en la justicia social, potenciar una cultura escolar en y para la justicia social, los miembros de la comunidad escolar y su desarrollo personal, social y profesional son la máxima prioridad, centrarse en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, potencializar o potenciar la creación de comunidades profesionales de aprendizaje, promover la colaboración entre la escuela y la familia, potenciando el desarrollo de culturas educativas en las familias, promover la colaboración entre la escuela y la familia. Ok. Y la última, expandir el capital social de los estudiantes valorizado por las escuelas. Esos son 8 prácticas de los líderes inclusivos. Y luego vienen algunos valores que deben de tener los líderes inclusivos. Esos valores son que asuman riesgos, que sean accesibles, que invierten en las relaciones o que inviertan en las relaciones, que sean reflexivos, que sean colaborativos y que sean intencionales. Luego les voy a leer a qué se refiere cada uno de esos 6 valores para el liderazgo inclusivo. Hay 8 prácticas de los líderes inclusivos y hay 6 valores, 6 grandes valores de los líderes inclusivos. En el liderazgo distribuido nos dice que en el informe Mirada 2017, ahí nos dice que en este escenario de necesidad de un liderazgo pedagógico, las recomendaciones políticas apuntan a promover la distribución del liderazgo al interior de las escuelas, sea bajo estructuras formales o informales. Se relacionan mucho el liderazgo pedagógico con el liderazgo inclusivo y con el liderazgo distribuido. La mayoría de los autores consultados destaca la enorme importancia del liderazgo escolar de carácter pedagógico, inclusivo y distribuido en todos los centros del sistema educativo. Desde la perspectiva pedagógica transformacional e inclusiva, las escuelas deben ser comunidades de aprendizaje en las que los distintos profesionales colaboren entre sí y con las familias y alumnado para mejorar la calidad y equidad del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Hay que centrar el liderazgo exclusivamente en la figura del director o directora del centro, que presenta contradicciones y limitaciones con el modelo que se está proponiendo. Dice otra vez, hay que centrar el liderazgo exclusivamente en la figura del director o directora del centro, que presenta contradicciones y limitaciones con el modelo que propugnamos. Es sensato considerar que el punto de partida para impulsar el modelo va a recaer, el punto de partida para impulsar el modelo de liderazgo pedagógico, inclusivo y distribuido, el punto de partida va a recaer en muchas ocasiones en el director o directora o en el equipo directivo, porque son quienes tienen que promover ese liderazgo. Dice que Bolívar, López y Murillo en el 2013 destacan las aportaciones que en ese sentido realizan Spillane y sus colaboradores de la Universidad de Northwestern y establecen 3 patrones distributivos en el liderazgo. Ahí van. Dice, hay que, como patrones, dice, hay que tener un liderazgo en colaboración, hay que tener un liderazgo colectivo y hay que tener un liderazgo coordinado. Aparte de ese liderazgo colaborativo, colectivo y coordinado, hay que hacer una división del trabajo, hay que hacer un coliderazgo y hay que tener un liderazgo paralelo, Algunos patrones holísticos y patrones aditivos pues nos están mencionando en el documento. Nos dice que hay que tener una colaboración espontánea, hay que tener relaciones de trabajo intuitivas y hay que hacer prácticas institucionalizadas y casi institucionalizadas de liderazgo distribuido.
hay que tener prácticas institucionalizadas y casi institucionalizadas de liderazgo distribuido allí donde aparecen patrones intencionales de distribución. Miren, viene aquí déjeme, déjenme decirles, viene una imagen en lo que les estoy presentando, en lo que les estoy compartiendo, y y vienen tres barcos o barquillos, y en cada uno viene alguien. Pero esos barquillos están representando el liderazgo pedagógico, el liderazgo inclusivo y el liderazgo distribuido. Nos dice el documento que el liderazgo escolar debe involucrar no solo al director o directora, sino a un equipo de líderes dentro de cada unidad educativa. Fíjense que en ese sentido el documento es muy claro, porque el liderazgo pedagógico, inclusivo y distribuido no solamente lo debe tener el director de la escuela, lo repito, lo debe tener el inspector, el supervisor, el jefe de sector, el jefe de región, los directores de niveles, los subsecretarios de educación, los secretarios de educación, los docentes deben de tener o deben de tratar de lograr tener ese tipo de liderazgo pedagógico, inclusivo y distribuido. Porque así como el director de la escuela debe de promover ese tipo de liderazgo entre el personal de la escuela, pues el docente de la escuela debe de promover esos tipos de liderazgo con los alumnos en cada uno de sus grupos. Vámonos, llámense con los muchachos de primaria o de secundaria o de preparatoria, bachillerato, facultad, lo que ustedes quieran. Pero ahorita en estos tiempos es necesario trabajar, revisar, conocer, implementar, compartir los tres tipos de liderazgo que se requieren para poder darle continuidad a los 8 objetivos del milenio, a las metas educativas 2021 y a los 17 objetivos sostenibles de la Agenda Mundial 2030, maestros. Ese es lo que hay que hacer. Entonces, desde el 2017, desde noviembre por ahí del 2017, octubre, desde por ahí sí, septiembre, octubre del 2017, que salió el informe Miradas del 2017, hablándonos de que en metas educativas 2021 nos están pidiendo que trabajemos, que revisemos, que compartamos, que valoremos, que implementemos los tres tipos de liderazgo, pedagógico, inclusivo y distribuido. Bueno, ya pasaron 3 años. Y ahora, en octubre del 2019, sale este documento que tiene, yo ya les dije, tiene esta portada. Búsquenla, busquen esta portada, busquen en Google, busquen en la red liderazgo directivo. O bien pueden ponerle dimensiones para el análisis de la normativa sobre los directores y directoras escolares en Iberoamérica, que es lo que viene abajo del liderazgo directivo. Búsquelo en Google. Es un documento muy importante y ese tipo de liderazgo es el que se requiere, si intentamos pues lograr algo, cambiar algo, mejorar algo o innovar algo. Para terminar, déjenme decirles que nos dice abajito del barquito, que les estoy presentando, nos dice aquí, abajito del barquito, en letra roja, dice, el liderazgo escolar debe involucrar no solo al director o directora, sino a un equipo de líderes dentro de cada unidad educativa. Esas unidades educativas pueden ser las escuelas, las inspecciones, las zonas escolares, ya les dije, todo donde haya un equipo como una comunidad de aprendizaje
todo eso puede considerarse como una unidad educativa. Claro, aquí en las unidades educativas se está refiriendo a las escuelas, pero nosotros tenemos que hacerlo más amplio, maestro. Nosotros tenemos que hacerlo más amplio. Dice, este concepto de liderazgo se aborda de manera sistemática a lo largo del documento base y es el modelo de referencia que se debe utilizar para completar el presente trabajo de análisis. A modo de resumen, se pueden destacar las siguientes características. Y bueno, yo les quiero compartir estas características sobre liderazgo pedagógico, liderazgo inclusivo y liderazgo distribuido. Ahí van. El liderazgo pedagógico, ¿qué es este? Y luego sigue el liderazgo inclusivo y luego liderazgo distribuido. Vamos a empezar acá. Liderazgo pedagógico. El líder pedagógico define objetivos, metas y expectativas de estudiantes y de docentes, gestiona programas educativos, obtiene recursos personales y económicos y aparte promociona el desarrollo profesional del docente. En el liderazgo inclusivo nos dice el documento que ahí hay que desarrollar prácticas que promueven el interés, trabajo por el bien común, equidad, participación, respeto y justicia. Y en el liderazgo distribuido, ¿qué es este? Bueno, ese tipo de liderazgo permite la colaboración y la distribución de responsabilidades entre los diferentes miembros de la comunidad educativa y consiste además, ese tipo de liderazgo distribuido consiste además en crear oportunidades de desarrollo colectivo, crear oportunidades de innovación y ser flexibles y prácticos. Y ser flexibles y prácticos. Esto es lo más importante del documento que les estoy presentando, que salió desde octubre del 2019 para todos los países de Iberoamérica. Para todos los países de Iberoamérica. Un informe sobre el liderazgo directivo y la OEI está pidiendo, está solicitando que los gobiernos de los 23 países de Iberoamérica pues promuevan este tipo de liderazgo directivo, el liderazgo pedagógico, el inclusivo y el distribuido. Maestros, busquen el documento en la red, busquen el documento en la red. Este es un abstract que yo elaboré del documento original. No es todo el documento. Después voy a hacer una serie de listas de cotejo de cada uno de los tres tipos de liderazgo y más o menos los rasgos que debe tener cada uno de los tres tipos de liderazgo. Y se los voy a compartir y se los voy a compartir. Pero ese es otro trabajo, otro trabajo. Hasta aquí les dejo el documento. Pues muchas gracias, pues por conectarse, por ver el video, por seguir a un servidor y yo les encargo que comenten este video cuando se suba o que lo compartan entre sus compañeros, que busquen el documento y si es posible, en el nombre del video les voy a poner ahí en la liga para que encuentren este documento, pero también lo pueden buscar en la red. También lo pueden buscar en la red. Yo creo que es todo. Buenas noches. Comparten el video. Saludos a todos. Buenas noches. В экзотической Мексике народная песня кукарача очень популярна. А на нашей первом